Buenas tardes a todos. Sí, aquí estamos listos ya. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ya estamos por aquí también. Nomás que no veo mi foto y no sé pues, si estoy bien de altura o no. A ver, ya llegó, hija, la presentación. Sí está bien de altura, magistrada. No, Te aún ves no la recibimos. similar a como estoy yo. Ah, gracias. ¿Sí mandó la presentación, maestra? Porque no ha llegado. No me diga, doctor. Becky, no No. griten, mi amor, estoy en la presentación. Pues no la puede mandar por vía WhatsApp. Ahorita voy a intentarlo. Déjeme decirle a mi secretaria, es que está en la oficina. Déjeme decirle. Ahorita lo veo. Ok. Un momentito, por favor. O si gusta que empiece la doctora María de los Ángeles. Espéreme, déjeme ver qué pasó con la presentación. Ahorita le digo. ¿Qué pasó, Fran? Ya- ¿No le ha llegado? No, no le ha llegado. A ver, se lo vuelvo a enviar. Por favor. Gracias. Sí, jefa. Ándale. Mamá, ¿a dónde estás? Si no, doctor, si gusta, le dejamos la fecha y ya nomás aclaro yo que olvidé cambiar la fecha de la presentación, ¿no? No, no se preocupe, como usted indique. Sí, ¿ya llegaron? ¿Ya llegó? A ver, Vivi, por favor. Permíteme, aún no. Porque me dicen que ya la enviaron y la volvieron a reenviar y pedí que la volvieran a enviar por si no, por algún problema no había llegado. No, no ha ¿En llegado. spam o algo, hija? Sí, ya lo chequé en spam, no deseados y todo, y no lo hemos recibido. Lo voy a mandar de la mía, doctor, ¿le parece bien? Ok. Ok, gracias. Maestra, ya recibimos el correo, pero no tiene adjunto ningún archivo. Solo, bueno, para corroborar que el correo es el correcto. Lunes, martes, jueves y viernes. Dile porque no te escucharon. Ya la enviamos de otra computadora a ver si llega. No te me vayas, por favor.
Oye, ¿y la presentación, Becky, cómo entro? Becky. ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Ya les llegó? Sí, ya la recibimos, solo que únicamente no se puede editar. Se presentaría así tal cual como nos la envió. Este es el del doctor, de que me mandaron, del de doctores en Derecho. Sí, el de doctores penales. De hecho, ya lo recibimos. ¿Ah, ya? Ah, bueno. Gracias. Ya nomás habría que cambiarle la fecha, en lugar de 27 de junio, la fecha de hoy, ¿no? Por favor. Deme un minutito para ver si sí se puede hacer la modificación. Gracias. Listo. Gracias. Perfecto. Pues vamos a dar inicio. Pues muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, sean bienvenidos a el día de hoy. Primero que nada, pues bueno, una gran felicitación a todos y cada uno de ustedes este día por ser el Día del Abogado. Sabemos que se conmemora el día de hoy y bueno, pues no quisimos dejarlo pasar por alto dicha conmemoración. Ello, compañeros, en virtud de que teníamos programado un evento presencial con nuestras dos invitadas del día de hoy, lamentablemente, bueno, pues tuvimos que posponerlo por cuestiones de la pandemia, la quinta ola que está azotando nuevamente a nuestro país, pues decidimos no arriesgar a nadie y no arriesgarnos. Entonces, en ese sentido, bueno, decidimos hacer esta conmemoración como cada año lo hacemos, de forma ahora virtual a través de esta plataforma y de Facebook Live, para poder llegar a todos y cada uno de ustedes con estas extraordinarias exposiciones, este evento académico que, pues, de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses, les hemos preparado y invitamos el día de hoy a dos grandes expositoras. Me refiero a la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, juez magistrada de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de aquí de la Ciudad de México, y la maestra Rebeca Florentina Pujol Rosas, magistrada de la Primera Sala Familiar. Bienvenida, mi estimada magistrada. Muy buena tarde, magistrada Rebeca Florentina y magistrada María de Buenas los tardes. Ángeles Rojano. Buenas tardes a ambas. Y bueno, pues la idea del día de hoy es platicar acerca del panel, de un panel académico, donde abordemos algunos temas muy interesantes en el ámbito del derecho. Vamos a oír en primer lugar a la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas con el tema de la violencia en redes sociales. Adelante, magistrada, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación al doctor David Aboites. Gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias a todas mis amigas y amigos que están también conmigo aquí en este día, y felicidades a todas y a todas por esta noble labor que ejercemos y que nos gusta llevar a cabo, que es la labor jurisdiccional y la de postulantes, porque también tengo muchos amigos postulantes, y de cualquier ámbito. Feliz Día del Abogado y de la Abogada para todas y todos. Pues el día de hoy vamos a hablar de una forma y modalidades de violencia que se ha venido dando, ¿verdad? En nuestro entorno, en nuestro contexto. Vamos a hablar específicamente y nos vamos a referir a ello. Es importante que lo sepan dentro del contexto de los derechos humanos, de la perspectiva de género. Todo esto lo vamos a ir viendo y está enmarcado y se cifra en estos dos puntos: la perspectiva de género, las formas de violencia y los derechos humanos, cómo se ejerce. La siguiente, por favor, si son tan amables. Aquí les quise traer primero una expresión que me gustó mucho de
Arturo Graf, un escritor y poeta italiano que nació en 1848 y fallece en 1913, pero que me gustó mucho porque aunque sabemos que la violencia es inherente al ser humano, ¿verdad? También las formas como deconstruimos esa violencia es muy importante. Entonces me gustó mucho lo que él decía acerca de la violencia y señala que la violencia no es sino una expresión del miedo, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita por qué. La que sigue, por favor. Bien. ¿Cuál es el concepto de violencia? Vamos a referirnos muy en general a a la violencia para poder entrar al tema que tenemos hoy, que es el de las redes sociales, la ciberviolencia, ¿verdad? El concepto de ciberviolencia y lo que es la ciberseguridad. Debemos tener, al usar nuestras redes sociales, nuestras plataformas, debemos tener una seguridad, ¿verdad? Incluso se ha hablado de que esta ciberseguridad debe contener ya debe ser un derecho fundamental contenido en la Constitución y se está trabajando mucho en ellos. Ya tenemos los ciberdelitos también que se están generando y que de aquí vamos a ver cómo se van llevando a cabo estos delitos. Cuando he dado esta conferencia, mucha gente me dice, es que de lo que usted habló, yo hago muchas de esas cosas, entonces digo, pues tengan cuidado de no caer en un ciberdelito, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de violencia? La Organización Mundial de la Salud la define, ¿verdad?, como el uso intencional de la fuerza física o bien el poder real o como amenaza contra uno mismo, contra la persona de uno mismo o una misma, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Estas son las consecuencias que se van a dar. Como pueden ver, siempre va a tener, ¿verdad?, un daño, va a ser un daño o un inminente riesgo de daño. Bien, nuestro Código Civil establece la violencia. Hablo del Código Civil ahorita porque, bueno, mi materia es la familiar, entonces me referiré a él. Y la tenemos contenida en el artículo 323 cuarter, ¿verdad? En el Código Civil del Distrito Federal, que hoy es Código Civil de la Ciudad de México. Y nos habla que tenemos varios tipos de violencia. Entre ellos tenemos la física, que es aquella que es todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro o de la otra. Tenemos otro tipo de violencia que es la psicoemocional, ¿verdad? Que es todo acto u omisión que consiste en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenaza, celotipia, ¿verdad? Que son los celos exagerados e incluso ya se está manejando como un trastorno de personalidad. El desdén, ¿verdad? También el abandono o actitudes devaluatorias que se pueden proferir a una persona o llevar a cabo contra una persona que provoquen en quien las recibe una alteración autocognitiva, es decir, de nuestra mente, y autovalorativa, cómo se percibe la persona, va causando un estrago en la autoestima, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona, es decir, alteran todo la cuestión emocional en la persona, ¿sí? Todos estos tipos de acciones. Bien, la que sigue, por favor. También la Organización Mundial de la Salud define la violencia de género, porque estamos hablando, como les decía al principio, desde una perspectiva de género. Entonces, aquí la Organización Mundial de la Salud define la violencia de género como la expresión general empleada para capturar la violencia que se produce como un resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados con cada género. Puede ser hombre o puede ser mujer, junto con las relaciones desiguales de poder que existen en la sociedad entre los dos géneros, ¿verdad? Entre hombre y mujer sabemos que hay una mayor empoderamiento de los hombres, ¿verdad? Y se da en un contexto determinado que puede ser una sociedad específica. Y esto lo vemos, hablamos de hombres y de mujeres, pero sabemos que se da fundamentalmente en las mujeres. Ustedes pueden ver las estadísticas de violencia del INEGI y pueden darse cuenta que la mayoría de las mujeres son las personas más violentadas, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Tenemos, ¿verdad? Dentro de esta violencia de género, que la Organización de las Naciones Unidas la define, ¿verdad? Como cualquier acto o intención también que origina daño o sufrimiento físico,
también sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos. No solo tiene que ser el sufrimiento físico, de manera física, sino también, como les decía, puede ser psicológico, ¿verdad? Emocional a las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, que puede ser ya sea en la vida pública o privada. Hablamos también, más adelante vamos a ver que estos tipos de violencia se dan también en el ámbito público y en el ámbito privado. La que sigue, por favor. Esta violencia de género también la describimos como el maltrato que ejerce un sexo hacia el otro. Normalmente decíamos es del hombre hacia la mujer, que puede ser, como decimos aquí, de hombre hacia la mujer o viceversa. No negamos que sí hay a veces ciertas violencias, pero repito, insisto, como lo estamos viendo desde una perspectiva de género y las estadísticas no nos dejan mentir, a nivel mundial es del hombre hacia la mujer. Una de las características más visibles sobre este tipo de violencia de género es la manifestación de la desigualdad, es decir, las relaciones no iguales que se dan entre hombre y mujer, no hay una equidad, no hay un equilibrio, ¿verdad?, entre las relaciones de hombre y mujer, y por lo tanto se da una subordinación de estas hacia aquellos, y es las relaciones de poder que ejerce el hombre respecto de la mujer, ¿sí? Es decir, el hombre siempre va a tener una posición privilegiada por encima de cualquier relación que tenga con una mujer. También, este tipo de violencia de género tiene una particularidad, ¿verdad? Es la diferencia entre los sexos, como les decía, es decir, las mujeres sufren violencia por el solo hecho de ser mujeres. El hecho de ser mujer ya es un elemento más que se tiene para sufrirlo, este tipo de violencia de género. Y encontramos a víctimas mujeres de cualquier estrato social, de cualquier nivel económico, educativo, cultural. Es decir, no excluye a ningún estrato social. Se da en toda la sociedad, en los diferentes estratos sociales, ¿verdad? Y como decimos aquí, nivel educativo, tenemos violencia también entre personas preparadas, educadas, ¿verdad? Y eso lo vemos todos los días en los juzgados, en los tribunales. También cultural y posición económica, pues no se diga cuánta dependencia hay de la mujer hacia el hombre, porque hemos sido educadas, ¿verdad?, en que el hombre es el proveedor económico y la mujer es la que debe estar en casa en el ámbito privado. Otra característica también de esta violencia de género es que se ejerce sobre las mujeres por una característica particular, por quienes están o estuvieron vinculadas con ellas de una manera afectiva, es decir, tienen una relación afectiva, un matrimonio, una relación de noviazgo, un concubinato, etcétera. Siempre hay un vínculo afectivo que los va a generar este tipo de violencia de género. Y la finalidad de este tipo de violencia a través del agresor, pues es específicamente lo que veníamos diciendo, producir un daño, ¿verdad?, para ejercer un control sobre la mujer de una u otra manera. Este control es muy importante y también esto va porque el androcentrismo que tenemos en la sociedad, es decir, esa superioridad que se tiene del hombre, ¿verdad? Entonces, la mujer pasa a ser un objeto y el hombre tiene que controlarla también. Esta situación puede ser continua y sistemática en el tiempo, como parte de una misma estrategia de control. Puede ser esta estrategia de control a través de una manipulación o una subordinación. Y si eso agregamos el contexto cultural y ideológico en donde las mujeres tienen un nivel inferior en la sociedad, bueno, pues es muy claro ver este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. La que sigue, sí, la 10, por favor. También la Organización Mundial de la Salud afirma que esta violencia de género ya se ha convertido en un problema de salud pública. Tan es así que el 35% de las mujeres es víctima de, 35% se da de esta violencia de género, y de ese porcentaje, 30% es por parte de sus parejas. Esto, como les decía, siempre hay un vínculo estrecho entre la persona agresora y la persona que padece la violencia, en este caso las mujeres. Y esta violencia trae como consecuencia que las víctimas sean propensas, pues desde sufrir heridas graves hasta la muerte, ¿verdad? Se vuelven también, otra de las consecuencias muy frecuentes que tenemos es que se vuelven adictas ya sea al alcohol o se vuelvan adictas a dependientes de alguna droga, o también por esta misma situación se dé una depresión profunda que llegan a producirles la muerte.
Otra de las formas es que se contagian de enfermedades de transmisión sexual o bien tienen embarazos no deseados y abortos, ¿verdad? También no deseados por parte de la mujer, pero sin embargo, por ese vínculo que se estrecha, de alguna manera afecta a la mujer en todas estas esferas de su vida y de su esfera emocional y cognitiva. La que sigue, por favor. Bien, también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada, ¿verdad?, en febrero del año 2007 y la última reforma en el 2021, nos dice también que se entiende como violencia contra las mujeres cualquier acción u omisión basada en su género. Vean cómo todas las leyes, todas las instituciones, los organismos internacionales hablan de la violencia basada en el género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto como les decía en el ámbito privado como en el ámbito público. La que sigue, por favor. También el artículo 6 de esta ley que estamos refiriéndonos, ¿verdad?, establece que los tipos de violencia son la psicológica, las reconoce como tales de que ya habíamos hablado, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. La que sigue, por favor. Yo les recomendaría mucho que leyeran la ley, es muy interesante, tiene muchos conceptos muy buenos y hay una guía también, se las recomiendo mucho. Bien, esta misma ley establece también las modalidades de violencia, que es lo que hablábamos hace un momento, y tenemos violencia en el ámbito familiar, contenida en el artículo 7, la violencia laboral y docente, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos también la violencia a través del acoso y el hostigamiento laboral, ¿verdad? Y docente, cuántas veces también en las universidades, en las preparatorias, incluso en las primarias, vemos esta violencia hacia niñas y adolescentes por parte de profesoras, profesores, ¿verdad? Más bien de profesores, en el artículo 10. En la violencia en la comunidad, pues también, no sé si ustedes recuerdan, hace como 2 meses vimos una noticia en donde un hombre, una señora que salía del metro allá en Iztacalco, un hombre sin razón alguna empieza a golpearla, sin ninguna razón se le acerca y empieza a golpearla. Entonces también se da este tipo de violencias en la comunidad. La violencia institucional, bueno, pues, ¿qué puedo decirles yo? En el tribunal también no puedo negarlo, y así lo he dicho, lo repito. ¿Cuántas veces no llega una mujer con un problema de alimentos y sale con 10, ¿verdad? Sin resolver el de alimentos. Se les revictimiza a las mujeres, se les produce un daño institucional en la forma en cómo se les interroga, etcétera. Esto está contenido en el artículo 18 de la ley. La violencia política, que también últimamente cuando las mujeres han tenido un empoderamiento, ¿verdad? Esta violencia política, las mujeres han ganado, han demostrado que sabemos gobernar, que sabemos tomar decisiones. ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, en las comunidades indígenas en Oaxaca, incluso las han expulsado de la comunidad, las han señalado, y aunque ganen en puestos de cargos públicos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, pues que por el hecho de ser mujeres, no las reconoce la comunidad. Y como tenemos los usos y costumbres, que una maestra mía decía que eran abusos y costumbres, ¿verdad? Pues las expulsan, las expulsan. ¿Qué podemos decir de la violencia digital y mediática? Que la vamos a ver aquí, ¿verdad? También es, bueno, la violencia digital, que es la que vamos a ver, no, ahorita no voy a referirme, bueno, es aquella que se hace por los medios, ¿verdad? De las nuevas tecnologías de la información, que si bien han avanzado muchísimo, como ustedes saben, no se diga, por ejemplo, en medicina, que es donde más avances se ha notado, también en nuestra materia ha avanzado mucho. Ya todos ustedes conocen que tienen que ir, por ejemplo, a los federales, a los juzgados federales, y también en mi tribunal y en todos los tribunales ya, por razones de la pandemia, tenemos que presentar documentos, ¿verdad? Que sean de todo por las nuevas tecnologías de la información. Y la mediática, ¿verdad? La que se da en los medios de comunicación, esa violencia que se da a las mujeres en la violencia mediática, y que se llevan juicios paralelos inclusive a los que se llevan en los tribunales y que presionan de alguna manera a las mujeres, ¿verdad? Para causarles un control o un daño, o que desistan simplemente a veces de los juicios en los que se ven involucradas. Y bueno, la peor de las violencias, ¿verdad? Que es la violencia feminicida, que todas son feas, pero en este caso la violencia feminicida es el grado más brutal de violencia ejercido hacia las mujeres, y que bueno, hay unas expertas, la magistrada Celia Marín Sasaki es una excelente expositora de este tema, y bueno, vamos a hacer una referencia también en este trabajo a ella. Y la alerta de violencia de género contra las mujeres, ¿verdad? Que se da en los lugares donde ha crecido de una manera alarmante
los feminicidios, bueno, entonces se establece una alerta de violencia de género para establecer políticas públicas tendientes a evitar todas estas situaciones de violencia hacia las mujeres y desde luego que no causen la muerte. La que sigue, por favor. También tenemos en los instrumentos internacionales la Convención Belém do Pará, ¿verdad? Que en su artículo primero nos señala que es cualquier acción o conducta, vigencia otra vez, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. La que sigue, por favor. Este mismo instrumento internacional en su artículo segundo nos señala, ¿verdad? O reconoce, como decimos aquí, 3 tipos de violencia: la física, sexual y la violencia psicológica. La que sigue, por favor. Esta convención, ¿verdad? También nos habla de 3 ámbitos en donde se manifiesta este tipo de violencia, que es en la vida privada, es aquella cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no viva con la víctima, porque acuérdense que antes se hablaba de la violencia intrafamiliar. Ahora puede darse el tipo de violencia familiar aun cuando el agresor ya no viva con la víctima. Otro ámbito en donde se presenta este tipo de violencia es en la vida pública, en el ámbito público. Cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que ésta se lleve a cabo en la comunidad, como señalábamos hace un rato, en el trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y bueno, hay otro tipo de violencia que también, de ámbito que nos maneja esta, que es, digamos, de una forma institucional, que es la perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. ¿Se acuerdan de Campo Algodonero? Donde, ¿verdad?, este tipo de violencia, no solamente hacia las mujeres, sino a sus familiares, era perpetrada por los agentes del Ministerio Público en Chihuahua, donde iban a denunciar los hechos las mujeres, y ¿qué pasaba? Bueno, pues que no les hacían caso, ¿no? Al contrario, eran objeto de burla de parte de estas personas. La que sigue, por favor. En los derechos que se reconocen y protegen en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. La que sigue, por favor, la otra. La que sigue. Ah, no, entonces es un poquito más. Es la número 17, por favor. Vamos a, ok. No, la anterior, por favor. La que dice CEDAW, por favor. Claro que sí, maestra. Gracias. Esa, gracias, muy amables. En esta, ¿verdad? Aquí también tenemos otro instrumento internacional, que es la CEDAW, ¿verdad? Que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que por sus siglas en inglés se le llama CEDAW. Y se encuentra este tipo de violencia que nos estamos refiriendo medularmente en los artículos del 3 al 6 y que son los que se precisan enseguida. Nos señalan: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y este mismo derecho, a su vez, incluye otros derechos, que es el derecho de las mujeres a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas, libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Aquí es cuando yo hablaba que teníamos que ir deconstruyendo todas estas formas, estos roles que la sociedad ha establecido y que ha designado cómo debemos ser los hombres y cómo debemos ser las mujeres en sociedad, cómo debemos comportarnos. No, nada de que la mujer tiene que estar en casa, que tiene que atender al marido, que no debe salir al ámbito público, debe estar en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Todo esto es ir deconstruyendo, es decir, deshaciendo, creando una nueva generación, unas nuevas generaciones con otro tipo de educación. Por eso decíamos también que es muy importante la educación. Entonces, este es un derecho de las mujeres. Primero, insisto, a ser libres, ¿verdad?
tener una vida libre de violencia, a ser libres de toda forma de discriminación, exclusión, limitación, restricción de sus derechos, y asimismo a ser valoradas y a ser educadas con patrones que le permitan tener toda esta libertad de la que nos estamos refiriendo. La que sigue, por favor. También nos señala la CEDAW que todas las mujeres tienen el derecho, ¿verdad?, al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos, no solo regionales, sino internacionales sobre derechos humanos, entre los cuales incluyen algunos, mencionaré solo algunos porque son muchísimos, pero primero el derecho a que se respete su vida, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a su seguridad personal y a su libertad, a no ser sometida a torturas. Acuérdense aquel caso tan tremendo que tuvimos del caso Atenco, que la Corte resolvió excelente, ¿sí? Es un caso muy triste, ¿verdad? De este derecho a no ser sometidas a torturas. Las mujeres fueron torturadas no solo tratos crueles e inhumanos, sino torturadas brutalmente por agentes del gobierno. Derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. Derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. Derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos. Derecho a la libertad de asociación. Derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. Y derecho de tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y aquí hablábamos, por ejemplo, encaja perfectamente, bueno, esa violencia política de la que nos referíamos, ¿verdad? La que sigue, por favor. También tenemos, ¿verdad?, maltratos. Hay maltratos, dicen, pues es una forma de violencia. Pues claro que es una forma de violencia y maltrato. Así decimos, tradicionalmente la violencia contra las mujeres se ha relacionado solo y única exclusivamente con la violencia física grave. Sin embargo, comprende también el maltrato psicológico, que es una forma más difícil de visibilizar, más difícil de probar en los juicios, pero que es muy continua. Y yo le decía la otra vez a una psicóloga, comentábamos en un caso que teníamos en la sala, que, por ejemplo, en la materia penal, en el ámbito penal, el hecho material se da y ya causó sus efectos, pero en la materia familiar se puede dar día a día a día. Entonces, si nosotros tomamos las medidas cautelares, las medidas de protección para las mujeres adecuadas en un juicio, podemos evitar esos efectos de esas situaciones y de esta violencia o este maltrato psicológico. Así tenemos pues que este maltrato psicológico consiste en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devalatorias. Fíjense qué gran variedad de cosas hay. Maltrato sexual referido a las prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, ¿verdad? Es una situación, por ejemplo, de una relación sadomasoquista. Si la mujer no quiere tener una relación de este tipo, no se le puede obligar a que la tenga, ¿verdad? Porque le van a generar un lugar y simplemente no la desea. La manipulación o dominio que generan un daño, así como aislamiento y exclusión. Esta manipulación o dominio, ¿verdad? También, pues lo vemos a través del control y este control lo vemos más frecuentemente que se genera y se reproduce, si se tolera inclusive, en las sociedades patriarcales como la nuestra, que conducen a los individuos y en este caso a las mujeres subordinadas, ¿verdad?, a un apartamiento social que les crea depresión y a no poder reclamar sus derechos ni denunciar las injusticias, precisamente porque es una conducta donde la mujer, a veces de ser un objeto, pasa a tener una posición totalmente devaluada. La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos perdón, ya me salí permítanme un segundito, porque ya me salí. Ay, ya no. Un momentito, es que me perdí no sé qué moví aquí ya, pero ya estoy adentro otra vez. Bien, entonces decíamos que este tipo de, bueno, no podríamos negar nosotros que, como decíamos, la tecnología, las nuevas técnicas de información, la cibernética, la informática, ¿verdad?, la gestión tecnológica, todos los avances tecnológicos en general,
han tenido un avance muy significativo. Y habíamos dicho también que en la medicina es donde más se ha notado. Sin embargo, también en nuestra materia estamos empezando a ver no solamente esos avances tecnológicos, como ya lo decíamos, las promociones ante los diversos tribunales, sino también, ¿verdad?, la comunicación cibernética. Ya tenemos, por ejemplo, el correo electrónico, tenemos los mensajes de texto, las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos el Messenger, tenemos las videollamadas, etcétera, ¿verdad? Y esto forma parte de lo que se llama la ciberseguridad, que todos tenemos ese derecho a la ciberseguridad, todos podemos comprar un teléfono, todos tenemos el acceso a esas redes de información. Sin embargo, ¿están bien controladas estas redes de información? ¿Están bien protegidas? Algunos estudiosos del derecho señalan que debe ya considerarse el derecho a la ciberseguridad como un derecho fundamental. No voy a ahorita basarme en eso, pero sí quería dejarlo sentado porque se habla mucho de esto. Y bueno, nosotros lo vamos a ver en el ámbito de la denominada violencia cibernética en contra de las mujeres, ¿sí? Y aquí entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de violencia digital o cibernética, también se le conoce como violencia digital. Esta violencia digital contra mujeres y niñas particularmente es donde más se da contra estas personas, mujeres y niñas, a través de las redes sociales o mediante las redes sociales. También se le conoce a esta violencia que se ejerce en las redes sociales como ciberviolencia, que puede tener diversas manifestaciones como el ciberbullying, el sexting, el stalking, el grooming, el ghosting, el shaming, el doxing, etcétera. Vamos a ver ahorita las diferentes formas y algunos otros ejemplos como son la difusión sin el consentimiento de la víctima de sus datos o imágenes de carácter personal, o pueden ser también amenazas, difamaciones, acoso, humillaciones o ataques que afecten la libertad de expresión de las mujeres, entre otras situaciones. No son varias y como les digo, somos muy creativos para hacer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo. La que sigue, por favor. ¿Dónde empieza el ciberbullying, si son tan amables? Bien. Este ciberbullying, ¿en qué consiste? Bueno, pues se le llama también o se le conoce como ciberacoso. Es acoso o intimidación por medio, es el ciberbullying, por favor. Ya se pasó. Es un poquito más arriba. Más arribita. No, abajo, 2 abajo de esa, por favor. Esta es la 26, por favor. Gracias. Este ciberbullying, ¿verdad? También se le conoce, bueno, en inglés es ciberbullying, ¿verdad? Pero en español es ciberacoso, que es el acoso o intimidación, como decimos aquí, por medio de las tecnologías digitales, ¿verdad? Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, como les señalaba, plataformas de juegos y en los teléfonos móviles también. Es un comportamiento que se repite y que busca, ¿cuál es el objetivo? Atemorizar, enfadar o humillar a otras personas, en este caso a las mujeres. Es decir, como decíamos, todas son tendientes a causar un daño en la víctima que lo padece. La que sigue, por favor. Tenemos otra forma denominada el sexting. Estos términos vienen en inglés porque son estudiados la mayoría por los ingleses y los americanos. Entonces no tienen una traducción al español, sino que se ha tomado el lenguaje original y nada más se reproduce y no tenemos traducción al español, pero bueno, se los voy explicando, aquí tratamos de explicarlos. Sexting proviene de la unión de los términos ingleses sex y texting, y se refiere al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. También este sexting supone el envío de imágenes que pueden ser estáticas, como son las fotografías, o bien imágenes dinámicas, que son los videos, de contenido sexual de mayor o menor carga erótica, entre personas que voluntariamente consienten en ello y que forma parte de su actividad sexual que se desarrolla de manera libre. Es decir, cuando hay un consenso entre una pareja, ¿verdad? Sea del género que sea, en filmar o en grabar sus videos sexuales, donde tienen una actividad sexual, pero donde han acordado, pues, no difundirla. Es consensuado, pero no para que se difunda, ¿sí? Sin embargo, este tipo de situaciones se ha hecho, ¿verdad?
un mal uso de ellas y esto implica una violación a la intimidad, al derecho a la intimidad. Y en este caso también, pues desde luego la integridad de las mujeres al compartirlo de forma irresponsable o con fines de dañar. Y esto vamos a ver más adelante el caso de Olimpia, ¿verdad? Que generó las reformas, lo que se conoce como la ley Olimpia, que en realidad son reformas nada más, pero bueno, se conoce. Este sexting también, ¿verdad? Tiene un agente activo y un agente pasivo. El activo es aquel que envía las imágenes de contenido sexual, obviamente sin el consentimiento de la persona. Y el pasivo es quien recibe esas imágenes de contenido sexual. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok. Tenemos otra forma de violencia que es la sextorsión, se llama. En este es el paso que sigue el sexting y se actualiza o tiene lugar cuando el agresor consigue algún tipo de material, como el citado en la lámina anterior, ¿sí? Y lo utiliza para amenazar o para chantajear a la víctima, usándolo como un elemento de control y de dominio. Incluso, bueno, por eso es extorsión, porque le pide algo a cambio, ¿verdad? Dinero, incluso una propia relación sexual, si no, le amenaza con difundir y seguir difundiendo este tipo de imágenes privadas. Olimpia, bueno, tuve el placer de conocerla y de que nos explicara la situación por la que pasó, y eso nos decía que ya cuando se difunde el video donde ella tenía una relación con su expareja, ¿verdad? Había gente que le hablaba para decirle que si no les daba dinero, o si no les daba, tenían una relación sexual con la persona, iban a difundirla en otros lados donde no había llegado las imágenes. Entonces, se presta esta sextorsión a una, no solamente económica, sino también de otro tipo como el que les comento. La que sigue, por favor. Tenemos otra forma de violencia a través de las redes sociales, que es el stalking, se llama, y consiste en perseguir ininterrumpidamente contra su voluntad, desde luego, y de una forma intrusiva, o sea, sin consentimiento de la persona, de perseguirla, ¿verdad?, a una persona a través de las nuevas tecnologías, ya sea a través de llamadas, a través de mensajes de WhatsApp o las redes sociales, grupos de WhatsApp, ¿verdad? Donde mandan mensajes ahí cifrados o que solamente la persona que está siendo agredida los puede entender, o a veces de manera abierta, a veces de manera abierta es como la violencia en cascada, también esto va creciendo, va subiendo, hasta que llega a exhibirse a la persona de tal manera que le causa un daño, ¿verdad?, a la persona. La que sigue, por favor. Tenemos otra forma, que es el grooming, y ese es de veras también las más feas, porque aquí ya también involucra, bueno, en todas se involucran niñas, adolescentes y mujeres, pero esta en especial se ha visto más en caso de adolescentes y de niñas, ¿no? Este grooming es la acción deliberada de un adulto, ya sea varón o mujer, normalmente son varones, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo pueden ser las redes sociales, el correo electrónico, los mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. Aquí, por ejemplo, se hace mucho, ¿verdad?, los llamados retos, entonces, donde se involucran a niños y adolescentes. Entonces, como abusan de la edad en que se encuentran las adolescentes o los adolescentes para poder hacer estos fines, ¿no? Incluso las obligan o los obligan a tener relaciones sexuales no deseadas por estos niños y las exhiben también en las redes sociales. La que sigue, por favor. Tenemos otra forma también de violencia que se ha dado a raíz de que se produce estas tecnologías de la información, que es el ghosting, ¿verdad? Que es son los fantasmas, dice, que ocurre cuando una persona simplemente toma la decisión de sumarse de la vida de una persona y no deja ningún tipo de rastro, es decir, se aleja completamente sin explicación ni aclaración alguna, ¿sí? En lugar de tener el suficiente valor civil de decir, ya no quiero una relación contigo, se desaparece de la vida de la persona. Y esta modalidad consiste en no responder mensajes, en no responder llamadas, o bien la persona borrará sus cuentas para que no haya manera de encontrarle. Es decir, se esfuma por completo de la vida. Y por eso el fantasma, como les decía, trabajan los americanos y los ingleses,
este es un fantasma que dice, ¿estás ahí? ¿Hice algo mal? ¿Por qué no tengo tu mensaje? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Hola? Entonces, no se sabe por qué la persona se aleja. Habemos muchas personas o hay muchas personas que no tienen el valor civil de afrontar a la otra persona de frente y decirle, bueno, pues ya no quiero nada contigo. Entonces, toman ese tipo de actitudes. Hay otra, la que sigue, por favor. Hay otra forma, que es una variante de este ghosting, ¿verdad? Que es el caspering, que se llama, ¿verdad? Y por eso aparece el fantasmita ahí, del fantasma animado Casper, como les ponemos aquí, y en las conversaciones virtuales consiste en desaparecer poco a poco. A diferencia del ghosting, que el ghosting es que desaparece de una vez y por todas, aquí va desapareciendo poco a poco de la vida de la persona. Deja de contestar, evade cualquier tipo de contacto con la persona, o le están hablando las personas y la dejan sin contestar y a la media hora contesta y bueno, son cosas que en lugar, volvemos a decir, no tenemos el suficiente valor civil o no tenemos las herramientas emocionales y psicológicas adecuadas para decirle a la persona, no quiero estar contigo, y entonces se asume este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Tenemos lo que es el shaming, ¿verdad? Shaming viene de pena, ¿verdad? Por aquí ahorita lo vamos a ver. Es vergüenza, ¿verdad? Y puede darse en 3 modalidades. Cuando se trata de violencias contra la mujer, puede ser el body shaming, que es cuando se burlan del cuerpo de la persona por sus características físicas. Estás muy alta, estás muy chaparra, estás muy flaca, estás muy gorda, etcétera. Es una forma en que se burlan, sacan caricaturas alusivas a la persona, le ponen la carita de la persona, etcétera, y es una forma, pues, de avergonzar a la persona. El slut shaming, que es el acto también de juzgar a las mujeres por cómo se visten o por la forma en cómo disfrutan de su vida sexual, ¿sí? Es decir, si una mujer públicamente hace, bueno, no, que no sé cómo decirlo, hace su vida sexual como ella quiere llevarla a cabo, pues no es muy bien vista, no es lo mismo que un hombre, ¿verdad? Entonces se burlan de ella porque pues es una loca, ustedes ya saben de qué otra manera les denominan, o bien, ¿verdad? Por cómo se visten. Ay, no, es muy recatada. Ay, no, se viste como monja. O sea, la gente, y en este caso los hombres, las critican por la forma de vestir y a veces también las mujeres, ¿verdad? También se da la misandria entre mujeres, sabemos también que da, es juzgar el acto de cómo se viste la persona o cómo disfruta de su vida sexual. Y fíjense, contrariamente a eso, está el prude shaming, que es la forma de burlarse de las mujeres que han decidido no tener una actividad sexual con nadie, ni con nada. O sea, no quieren simplemente tener, pues ustedes conocen lo que es el libre desarrollo de la personalidad, que puedo llevar mi vida como yo quiera. Entonces, de todos modos, si lo hace, ¿por qué lo hace? Si no lo hace, pues porque no lo hace. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y bueno, este prude shaming también presionan a las mujeres a tener relaciones no sexuales no deseadas, porque este prude shaming es precisamente una forma de presionarlas a fin de que lo tengan a través de las redes sociales y empiezan los retos, empiezan los concursos y hasta que finalmente la mujer se ve obligada a llevar un tipo de conducta sexual que no desea. Y bueno, y hay aquí, como nos dicen, como les decía, son los americanos y los ingleses los que más han trabajado esto, dice, esperándote aquí a ver hasta que estés lista para tener sexo, ¿sí? O bien, si no quieres, pues no hay problema, pero es una forma de estar presionando a las mujeres. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos, ¿verdad? La figura que les estoy hablando, del prude shaming, y dice, si lo haces, eres pues una prostituta, y si no lo haces, eres una mojigata, es una trampa, es lo que dice esta adolescente, ¿verdad? De todos modos, como decía aquí, cómo se actualizan las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Bien, aquí tenemos otra forma de violencia que es el doxing. El término doxing, ¿verdad? También proviene de la palabra inglesa dropping dogs, que es una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes realizan una investigación para recopilar información sobre una persona y publicarla en la red con el fin de incitar al acoso. Esto también se da mucho se da en la policía cibernética. Consultamos con ellos y lo hacen mucho. Ahora ya precisamente a través de las redes sociales
Hay mucha gente que le gusta publicar en el Facebook, que dónde va, qué hace, cuáles son sus costumbres, y hay gente especial, estos ciberdelincuentes de los que hablábamos, ¿verdad? Que se dedican a recopilar toda esa información y luego las acosan a las mujeres, ¿no? Entonces, y las chantajean, desde luego les da extorsión. La que sigue, por favor. Y tenemos otra forma de violencia que es un patrón de abuso emocional, como decimos aquí, en el cual la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Eso hace que la persona se sienta ansiosa, confundida, incluso llegue a caer en depresión. Esta manipulación, este control, hace que el agresor, ¿verdad?, lleve a la persona agredida, a la mujer agredida, hasta la muerte. Y este término viene de una película clásica de Hollywood que se llama Gaslight, por eso ahí su nombre de Gaslighting, en la que un hombre manipula a su esposa, a su mujer, para que crea que está loca y así poder robar una fortuna que era de ella, ¿no? Él esconde objetos, ¿verdad? Como cuadros, joyas, y le hace creer a ella que ha sido la responsable, que ella los ha perdido, aunque no se acuerde, acuérdate que tú hiciste esto, acuérdate que tú agarraste las joyas. Entonces ella llega a un momento de desesperación que no sabe qué hacer y se llama gaslighting porque también atenúa la luz de gas que en ese entonces, cuando se hace la película, no había electricidad. Entonces le hace creer que el fuego sigue brillando en la misma intensidad que antes. Sin embargo, él pues baja la luz de la intensidad y lleva a la persona pues a la muerte, ¿no? Entonces, por eso se le llama gaslighting y es un abuso emocional terrible en donde se hace a la mujer confundirse, ¿verdad? Estar conflictuada porque no entiende qué está pasando, ¿sí? A veces, pues estas conductas, y la mayoría, no a veces, la mayoría de las veces, llevan a la depresión, a un tratamiento psiquiátrico y bueno, pues nomás hay que descubrir al hombre, ¿no? Bueno, tenemos otra forma de violencia que se le llama el orbiting, que es un fenómeno que también está presente en las redes sociales y se trata de una conducta en donde una persona corta comunicación con otra en el mundo real, es decir, en la realidad, pero sigue presente a través del mundo digital, por medio de dar me gusta, de comentar fotos, de retuitear, de seguir y dejar en diferentes plataformas a fin de hacerse presente. Es decir, no está en la realidad con ella, no está cerca de ella, pero está digitalmente en su mundo de ella, en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? En los Twitter, etcétera. Este nombre fue acuñado por Anna Levin, quien lo escribió en el de blog de Men Repeller sobre este tipo de actitudes que precisamente hizo ella un estudio de las redes sociales y esto fue lo que observó, ¿verdad? Entonces, por eso es una órbita, como lo dice su nombre, proviene de orbitar alrededor de algo o de alguien, pero nunca se acerca. Volvemos a lo mismo, la persona que lo hace pues no está muy bien tampoco, porque no tiene el valor civil de acercarse a la mujer para decirle qué es lo que quiere. Este tipo de conductas no son nuevas, esto tiene ya siempre la humanidad han existido. Ahorita en las redes sociales, como lo hizo Anna Levin, bueno, pues es un estudio específico, pero siempre se ha dado, ¿verdad? Gran parte de la historia así lo reporta y bueno, sin embargo, lo que sí se ha notado, y nos lo dice Anna Levin, que se ha profundizado en el mundo digital, en el mundo tecnológico y en especial durante la pandemia, se dio mucho más, pues muchas de las relaciones sociales se han construido también desde Internet. ¿Cuántos sitios de enamoramiento para parejas, verdad? No hay. Entonces también esto se da mucho y se profundiza o se acentúa con la creación de las redes sociales. La que sigue, por favor. Tenemos también el zombie, ¿verdad? Que es de los zombies precisamente, y es aquella práctica en donde la persona que tras marcharse de la vida de otra, sin explicación alguna o sin decir nada, regresa mediante un mensaje, por eso es un zombie, ¿verdad? Uno que está reviviendo. Pero ese retorno no es casualidad porque tiene por objetivo, pues ya decíamos, fundamentalmente causar daño a la persona y desde luego alimentar el ego del zombie y fortalecer su autoestima, sin importarle para nada el daño psicológico o emocional que le pueda provocar a la receptora de este mensaje, ¿sí? Simplemente es, por ejemplo, en el ghosting desaparecen y un buen día, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Como si nada hubiese pasado. Bien, la que sigue, por favor. Tenemos también el famoso benching, ¿verdad? Que
¿qué significa? Bench en inglés es banca, ¿verdad? Y es un término que vendría a ser algo así como estar en el banquillo, estar en la banca, ser el suplente o el plan B en una relación. Acuérdense que hablábamos que había un vínculo, en estas formas de violencia normalmente es un vínculo entre dos personas que lo tuvieron o lo tienen, y bueno, se dan estas formas de violencia. La psicóloga especialista y coach en rupturas sentimentales Chelsea Leigh Trescott define esta práctica como hacer consistente una relación, pues que es totalmente inconsistente. Es decir, que sí está, pero no está. Y consiste en mantener una conversación, un coqueteo constante con alguien de nuestro interés, pero sin llegar a concretar algo serio. Es decir, tener a esa persona en la banca o de reemplazo, pues si no va a la primera, pues está el plan B, ¿sí? Mientras se ven otras opciones. Y es como nos dice aquí, también es un circulito que tenemos donde dice benching, ¿verdad? Te escribe, te dice cosas bonitas, te habla de futuro, te habla con menos frecuencia, se enoja, te bloquea, te extraña, te desbloquea y así va. Está este círculo y que es necesario sacar. A veces, ¿cuál es la fórmula para este benching? Bueno, pues el bloqueo y que no se vuelvan a aparecer en nuestro teléfono. Bien, tenemos otro tipo de violencia, que este es una violencia también, pues una de las formas y modalidades más violentas, más cobardes que hay, desde mi punto de vista, es una apreciación personal. Es un término que en inglés significa sigilo o secretamente y que se usa para describir, según algunos autores, es una moda entre algunos hombres que cuando hay una relación sexual, el hombre se quita el condón durante la cópula a pesar de haber acordado con su pareja usarlo. Es decir, lo retira o lo rompe de alguna forma para que la mujer pues se quede embarazada, quede encinta. Estas modalidades se han dado en los últimos años también. Yo creo que siempre se ha dado, nomás que antes no existían los condones. Ahora es romper el condón o quitarse el condón al momento de la cópula o de eyacular el hombre y, ¿verdad? A pesar de haber consensuado con su pareja no hacerlo, lo hace. Algunas organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres alegan inclusive que debe ser tratado como una violación, aunado a que puede traer consecuencias graves como enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Es decir, si ya había un previo acuerdo de no tener bebés, ¿verdad? De no quedar la mujer encinta, con esta situación que hace el hombre, pues es una violencia contra la mujer. Pero además, pues es una forma de que el hombre, ¿verdad? Hay hombres, nos decían que incluso puede llegar a ser un trastorno de personalidad, el que a fuerzas, al tener una relación sexual, quiere tener un hijo, es decir, dejar sembrada la semilla, como dicen ellos, aunque después las mujeres tengan que pedir alimentos en los juzgados, ¿no? Ojalá tuvieran la responsabilidad de mantener a los hijos que crean, pero no es así. Bueno, si pueden ver, hay una película que se llama Nuestro Padre, está en Netflix, de un médico americano que era especialista en infertilidad y en lugar de usar los espermatozoides de sus donantes, usaba los propios. Entonces, en una población pequeña, ¿verdad? Este doctor pues llega a tener más de 50 y tantos hijos. Y lo peor es que como es una población pequeña, pues no todos se conocen. Imagínense las mezclas entre medios hermanos que pudo haber sido esto. Entonces fue un caso real en los Estados Unidos, son hechos reales. Véanla, es muy, muy interesante y es en realidad en esta situación que estamos hablando, de este tipo de violencia. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí está un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y aquí nos faltó el catfishing, ¿verdad? Que es cuando alguien que conoces, ¿verdad? En internet no es quien dice ser, ¿verdad? Me manda una foto de Luis Miguel y resulta que pues no es, ¿verdad? Y bueno, es pescar, ¿verdad? Pescar a alguien a través de una imagen que no es la propia y engañar otra vez y bueno, pues las consecuencias que esto trae, ¿no? La que sigue, por favor. Pues vamos a ver entonces ahora lo que decíamos de la ley Olimpia, ¿verdad? Que realmente, como decíamos, no es una ley, sino fueron reformas que se hicieron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. Aquí, ¿qué significó esto? Bueno, que Olimpia, ¿verdad? Como decíamos, tuvo una relación
con su pareja, expareja actualmente, consensuada de videograbarla, y la pareja sin ningún consentimiento de ella, la difunde, la publica, ¿no? La divulga sin su consentimiento de ella, y bueno, ella incluso llega a ser agredida, como decíamos al principio, de ella, desde la extorsión hasta la ser amenazada de violación, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estas reformas buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos, ¿verdad? O las conductas que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Esto también es conocida como ciberviolencia. Estas reformas se publicaron el 22 de enero de 2020 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto fue gracias a la lucha de su impulsora, como decíamos, a Olimpia Corral Melo, que es una activista que ella logró que se hiciera llevar a cabo estas reformas después de mucha lucha, de un trayecto muy largo de lucha, y logró que se hicieran. Y fue víctima, como decimos aquí, de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. Y se ha dedicado a promover proyectos que reglan o que regulan la violencia digital en todos los congresos estatales del país. La ley Olimpia aplica para todas las personas, pues hasta el momento 28 entidades son los que han aprobado normas en este sentido. Sin embargo, con las reformas de estas normas se busca que la violencia digital y la violencia en los medios de comunicación sean delitos sancionables en todo el país. Por ello, en noviembre pasado, el Senado turnó a comisiones modificaciones al proyecto de reforma y se encuentran pendientes para su discusión y, en su caso, pues como sabemos, para su aprobación. Ella fue víctima muy, muy fuerte, ella lo platica, ¿verdad? Incluso le decían la gordibuena, decía ella, me decían la gordibuena, porque dicen que estaba gorda, pero estaba buena, y, o sea, tratando de humillarla, tratando de devaluarlas, las conductas que veíamos intimidatorias, devaluatorias, ¿verdad? Todo lo padeció Olimpia, ¿no? Y bueno, aquí les dejo un mapita de lo que ha hecho Olimpia, y cada día se aprueban más, en los congresos estatales estas reformas. Bien, tenemos también otras reformas que se dieron y que es la ley Ingrid, la llamada ley Ingrid, ¿verdad? Que no es propiamente también una ley, sino que se le domina de esa manera por haber sido el antecedente para realizar una reforma al Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que también difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal o de las carpetas de investigación y de las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un delito o el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque esta situación fue a raíz del feminicidio de esta persona que, bueno, aquí lo señalamos, que fue cometido por su pareja, el señor Eric Francisco N., quien tenía la edad de 46 años en un departamento aquí en esta ciudad, en México. Y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de la Fiscalía General de Justicia filtraron a través de los medios de comunicación. ¿Qué filtraron? Pues las fotografías de la escena del crimen, exponiendo de una manera muy, muy explícita el cuerpo de la víctima, ¿no? Cómo había quedado el cuerpo de la víctima, la posición, etcétera. Entonces, esto también es una lucha, ¿verdad?, que se llevó a cabo. Yo estuve en una reunión con la alerta de género cuando se crea en la Ciudad de México, y bueno, la mamá de Ingrid y la mamá también, no sé si recuerden, de Abril, de aquella chica que fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, un empresario de Monterrey, que incluso la golpeaba, le dio con un bat en la cabeza, bueno, todo tipo de violencia. Y le fue finalmente cuando viene a México, que va hacia el aeropuerto, y la agreden dos tipos en una motocicleta, la matan, y después, e incluso hieren en la oreja a uno de sus hijos. Entonces, ella también se acercó y me decía, es que cómo creer en las autoridades, cómo creer que ya no va a haber ese tipo de violencias, cómo vamos a evitar que ya no haya tanta Ingrid, tanta Abril, etcétera, ¿no? Y es muy triste ver que el sufrimiento de las madres de estas personas, ¿no? No quisiera uno verse en los zapatos de estas personas. Y todavía que sufran este tipo, imagínense la pérdida tan tremenda, ¿no? El sufrimiento. Y todavía que los agentes del gobierno, como decíamos, hagan este tipo de cosas y filtren a los medios de comunicación, pues es doblemente revictimizar a la víctima. Bien.
Bueno, esta ley Ingrid, como decíamos, ¿verdad? Tuvo como finalidad adicionar al artículo 293 cuater del Código Penal de la Ciudad de México y tenía 3 objetivos: tipificar de forma autónoma las conductas que realicen, las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de la carpeta de investigación. Tiene también como objetivo fortalecer la protección de los derechos de las víctimas, que son normalmente revictimizadas, como les decía, ¿no? Y pues de luego combatir la violencia de género mediática. La que sigue, por favor. Pues por eso es que insistimos que la ley Ingrid, al igual que la ley Olimpia, no se refieren a leyes como tales, sino a un conjunto de reformas legislativas necesarias, ¿verdad? Que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y la dignidad de las víctimas y de sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización, sancionando a las personas o los agentes del gobierno y servidores públicos que realicen dichas conductas. ¿Sí? Esto es una cuestión simplemente de dignidad y de respeto, ¿verdad? Hacia las personas. Y bueno, ya finalmente quiero referirme nada más así muy rápido porque algunas personas me han dicho que de qué se trata, para qué es la famosa violencia vicaria, ¿verdad? Que es muy, nada más como dicen, válgaseme la expresión, una embarradita, porque ese sería otro tema, ¿verdad? La que sigue, por favor, de violencia vicaria. Esa. Este término fue acuñado, ¿verdad?, por Sonia Bácaro, psicóloga clínica especializada en victimología. Y este término ella lo utiliza en 2012, es cuando ella lo crea. Y esta violencia es aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer, para lastimar, volvemos a lo mismo, para causar daño a la mujer y para controlarla. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer, es decir, esta violencia se da, como repito, contra los hijos y la víctima principal es la mujer. A la mujer es a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, que son los hijos. Pueden ser los hijos o pueden ser adultos mayores, padre, madre, etcétera, tíos, ¿verdad? El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos e hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo también, ¿sí? Entonces, es nada más para que quede claro que es otra forma de violencia, no es necesariamente a través de los medios de comunicación y a través de la violencia digital o cibernética, pero sí es una violencia que se está dando. Y bueno, también en las videoconferencias, en las guardas y custodias, pues también vemos a veces violencia contra las mujeres de este tipo, ¿no? Aquí les dejo la lámina, el doctor puede pasarles las láminas, ¿sí? Y bueno, me referiré ahora al feminicidio, que ese decimos que es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. Y está tipificada en nuestro sistema penal mexicano como feminicidio. Y es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ella. Es la forma más devaluatoria, vejante, horrible. Y pues sabemos que alcanza la muerte, ¿no? Y así lo tenemos en el artículo 325 tipificado, ¿verdad?, en el Código Penal Federal, y establece: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo. La siguiente, por favor. De violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. O sea, como ustedes pueden ver, estas características, todas estas características las encontramos en el caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero, ¿verdad? Ahí la podemos tener. Y bueno, ya para finalizar, tenemos pues la señal de socorro que se le conoce, ¿verdad?, internacionalmente en casos de emergencia,
que es doblar, ¿verdad? Nuestra palma de la mano con los 4 dedos hacia arriba, ¿verdad? Y nuestro pulgar doblado y cerrarlo. Esto significa que estamos, ¿verdad? En una situación de peligro, que no podemos hablar porque estamos ante el agresor y aquí les dejamos la señal de emergencia, ¿verdad? Para casos de emergencia. Y hay varios casos donde se ha salvado la vida de las mujeres por utilizar esta forma o señal de socorro. Bueno, aquí están también, estos ya se han hecho virales, ¿verdad? En las redes sociales, de cuando no podemos hablar porque estamos ante el agresor y cómo es todos los sticks que podemos mandar para que una mujer pueda ser rescatada y auxiliada, no solo por la familia, sino por las autoridades. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado y que compartamos y que difundamos esta información, ¿verdad? Muchas gracias a todas y a todos. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra. De verdad, muy, muy interesante todas estas formas de violencia en redes sociales que desconocemos y que, bueno, pues nos ha traído este panorama que lógicamente, como usted dice, ya tendríamos que estudiar cada una de ellas un poquito más a profundidad porque son bastantes y seguramente seguirán por el avance tecnológico, seguramente seguirán saliendo nuevas. Pero bueno, vamos a escuchar a la doctora María de los Ángeles Moreno, María de los Ángeles Rojano Zabalza, perdón, magistrada de la Sexta Sala Civil, con su tema. Adelante, maestra, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, doctor. Doctor David Aboites, barra de profesionista, les agradezco esta invitación, sobre todo con la oportunidad de compartir nuestro tiempo, nuestra mesa de trabajo con la magistrada Pujol, persona muy conocedora de estos temas y que solamente aportaremos una sencilla referencia para poder prolongar el tema que hoy nos trae. Primero, hay que recordar que el día de hoy es nuestro Día del Abogado. Y yo, antes de iniciar nuestro tema, que se refiere a juzgar con perspectiva de género o algunas importancias de los derechos humanos, y hablo de una pluralidad, que vamos a ver que no solo es un derecho, sino son varios, los que tenemos que tener patentes. Pero yo les diría, debemos de sentirnos tan orgullosos, hombres y mujeres, por ser incluyentes, por formar nuestro gran grupo de abogados. Y para iniciar mi réplica, mi plática o mi intervención, yo diría principalmente que debemos dar gracias a que nos dieron esta oportunidad de ser abogados, que es una de las mejores decisiones que al menos en lo personal he tomado en la vida. Y que además me siento muy orgullosa que cuando mi hija me dijo que iba a estudiar también derecho, fue una satisfacción plena, porque quiere decir que las vivencias que tuvimos le fueron tan loables que ella eligió seguir este camino. Algo importante, además de nuestra celebración, recordando el Día del Abogado, que nosotros sabemos, remontándonos precisamente a que cumplimos 56 años de la celebración de nuestro día. Nuestro día aquí en México, que fue instrumentado por el licenciado Adolfo López Mateos, quien declaró el Día del Abogado como necesario para festejar, para armonizar este día. Es un año no solo de celebración el día de hoy, sino de logros, de valoración de la crisis y pandemia que hemos vivido, de aquellos que todavía estamos y somos benefactores de la salud que Dios nos ha brindado, aquellos que somos creyentes y aquellos que no, pues del cuidado, ya sea fisiológico, ya sea biológico en estricto sentido, para poder enaltecer el punto. Claro que sí, y agradezco la intervención de varios de los compañeros que felicitan a la magistrada Pujol, porque además son una gran tesis, un trabajo de investigación pleno, que estoy segura que en una réplica podría haberle dado el grado de doctora. Entonces, es muy satisfactorio este compromiso dado, mi querida gran magistrada, siempre admirada y gran compañera. Pero además de la valoración de este punto, de las mujeres, de las magistradas, de las jueces, pero principalmente de las integrantes del grupo de justiciables, nos preocupa entender qué es y qué es lo que buscamos con esta nueva inclusión. Antes de continuar, yo les diría, además de dar lugar a celebración del día de hoy, recordar que somos no solo soldados
y representantes de la justicia y del derecho. Yo diría que aquí nos hemos convertido nosotros como mujeres de soldaderas o en su caso de adelitas justificativas de la defensa de unas y otras. Porque aquí, ¿quién mejor que nosotras mujeres podemos defender a nuestro grupo, a nuestro género? ¿Por qué es importante? Porque incluso yo me voy a remontar a una satisfacción que me dio reconocer a la maestra María Asunción Sandoval de Zarco, quien fue la primera abogada mexicana, pero que su reconocimiento fue en 1898, 30 años después de la creación de la Escuela de Jurisprudencia. Tuvo que esperarse 30 años para el reconocimiento de hacerse abogada. Otro más del grupo de las mujeres, no solo Sor Juana, como se señaló, y que siempre ha sido precisamente enarbolada por el pensamiento incluyente, pero también denostada con esa gran referencia que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin ver que sois la razón de lo mismo que juzgáis. Esas bellas palabras comprometen como en una competencia que estamos acusando a un gran género, pero tenemos que ser claros y precisos que no es acusar, sino justificar. Tercero de nuestros personajes que son invitados en esta tarde es la maestra María Lavalle Urbina, que el día de hoy tenemos un auditorio en el cual, además de reconocerle su representación, recordamos que fue senadora y primera mujer presidente del Senado. Pero ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué las mencionamos? ¿Por qué esta actitud incluyente? ¿Por qué la necesidad de estudiar un protocolo de actuación de las juzgadoras y los juzgadores? Tenemos que hacer una pequeña introducción, pero antes de ello, quisiera yo compartirles un pequeño video que se llama Más que Capaz. Le voy a pedir a Efren que entre y comparta este video que dura 2 minutos, en los cuales más que mis palabras será la referencia del video la que justifica un actuar. Bien, por favor. Aquí tenemos a los personajes. Tenemos personajes que son mujeres. Creo que el volumen no se escucha. Me voy a platicarles. Este grupo de mujeres que se llama Más que Capaz es una asociación en la cual vinculamos un apoyo a mujeres necesitadas emocionalmente. ¿Puedes abrir el video? Solo activa el audio, compañero, para que se pueda escuchar el video. Por favor. Y si no, cierra tu micrófono y nos Beso vamos. la despierte de su largo sueño. Vemos como esas princesas esperan pacientemente y sonrientes a su príncipe, pero nunca nos cuentan cómo es el final de esas historias. El vivirán felices y comerán perdices siempre llega cuando el príncipe se lleva a la chica. No nos cuentan el final, no nos cuentan si ahora Blancanieves está limpiando un castillo que era mucho más grande que la casa de los enanitos. Con este ideal de amor, qué fácil es que venga un príncipe de esos que destiñen rápido y te pinten de amor algo que al final se convierte en un infierno. Qué sencillo le resulta a ese príncipe convencerte de que estás luchando por amor, cuando en realidad te va aislando poco a poco de todo tu entorno y te va haciendo cada vez más pequeña hasta casi hacerte desaparecer. ¿Y si construyéramos de otra manera el amor? ¿Y si lo centráramos en querernos y valorarnos a nosotras mismas y después poder compartir nuestra vida con alguien sin que eso se llevara a nuestra identidad y nuestra autoestima? Y aún mejor, ¿y si nos construimos sabiendo que no necesitamos a otra persona para ser felices y plenas? ¿Os imagináis que la próxima generación estuvieran protagonizadas por mujeres astronautas que pisan la luna,
¿Aventureras que sanan el mundo o científicas que curan enfermedades? ¿Y si crecieran sabiendo que sus sueños no tienen límites? ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Qué podríamos conseguir? Hay que tener cuidado, amigas, porque en este amor romántico, la manzana envenenada siempre suele venir de manos de un príncipe encantador. Espero vuestros comentarios en nuestro canal. Nos vemos en los próximos capítulos de Más que Capaz. Muy bien, esta es nuestra... si cerramos el micrófono, por favor, Efren. Esta es la pequeña introducción que quiero hacer precisamente para denotar la necesidad de un verdadero concepto de lo que significa una mujer y su condición de género. Nos hablaba la magistrada Puyol las diferencias, no solo físicas, biológicas y culturales, así como las sociales que tenemos predominantemente, pero que en la actualidad, de acuerdo a nuestras reformas constitucionales del año 2011, se ha considerado una igualdad plena, una oportunidad e incluso un lenguaje incluyente. Pero diríamos nosotros, ¿será necesario particularizar esta igualdad? Al principio sabíamos que no. Nuestra Constitución hablaba de los derechos humanos, que originalmente se les llamaba garantías individuales, pero no se diferenciaba para hombres y mujeres que fueran distintas, sino al contrario, una protección plena de lo que son, la igualdad de un ser humano, de una persona. Sin embargo, nuestra sociedad no lo ha visto de esa manera y menos nuestras familias, nuestra contribución hacia ese entendimiento del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque teníamos el predominio de la autoridad del padre, esa autoridad plena quien dirigía a la familia y que de una manera sojuzgada dejaba a la mujer. En tal sentido, hemos tenido que buscar una igualdad permeada en la ley. Y así tenemos dentro de nuestro Estado mexicano, primero la transformación de nuestros artículos constitucionales, a partir, como ya lo señalamos, de las reformas del año 2011, en donde se estableció la obligación impuesta, no solo a todos nosotros, individuos justiciables, sino a toda autoridad de promover y respetar y garantizar el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Y aquí hablaría yo precisamente de nuestros órganos jurisdiccionales, la dignidad humana. ¿De qué hablamos? Ese respeto hacia el vivir pleno, recordando grupos vulnerables. Y la magistrada ya nos habló de esa relación entre la pareja, ese dominio que existe de ese varón en relación con la mujer. Pero yo vengo a hablarles a ustedes también de esa vulnerabilidad que tiene la mujer en otros aspectos, no solo en relación con su pareja, sino también en relación con la familia. ¿Cuántas hijas son sometidas exactamente a una violencia o en su caso vejación o violación por parte de algún integrante de la familia, que puede partir desde su padre? En este video que acabamos de ver, en ese grupo integrado por profesionales de derecho, nos hemos percatado que en uno de esos casos que se sometió a consideración, teníamos una mujer que el mismo padre la había violentado y había sido permisible esa conducta por su madre y sus hermanas. ¿Hasta dónde y por qué? Considerada como una persona con discapacidad y sin derechos y sin producción laboral, fue sometida a esa degradación humana. No podemos dejarlo, no solo al ámbito de la justicia y las reformas, sino también a la práctica y a la experiencia jurídica que nos lleva. Claro que hay semblanzas necesarias de cada uno de los asuntos que llevamos, mejor conocido como la teoría del caso, pero no tenemos que particularizar. Si bien fuera necesario para la sanción, no podemos particularizar solamente condenando a los hombres como los castigadores de la mujer, sino muchas otras ocasiones tenemos a las mismas mujeres castigadoras de sus congéneres o aquellas que manipulan de manera irregular y que ahora tenemos que buscar una equidad de género que no solo las proteja a ellas, sino ahora también a ellos y más aún a los menores. El interés superior del menor que ahora debe de ser permeable y que aún cuando sabemos que niños y niñas deben de quedar protegidos, generalmente las niñas sufren más ese distanciamiento o esa
violencia integrada. Tenemos que tener en nuestro ámbito de juzgadoras una visión crítica, explicativa, analítica y alternativa, que aborde las relaciones entre los géneros, pero también que enfoque los casos de manera especial, que nos haga comprender las desigualdades construidas, no solo socialmente entre mujeres y hombres, sino también incluso en cuestiones que pudieran avanzar más, como lo decía la magistrada Puyol, política y gubernamentalmente. ¿Para qué? Para estudiar y aminorar esas brechas de desigualdad que existen en la actualidad entre hombres y mujeres. ¿Por qué me voy a ello? ¿Cuántas jueces o cuántas mujeres aspiran a ser jueces y cuántas llegan a consolidar esa posición y cuántas las menos llegan a este grado que ahora podemos disfrutar nosotros como magistradas, pero que se oiga nuestra voz y nuestra patente experiencia es necesario. Nosotros sabemos que la igualdad entre hombres y mujeres está determinada, pero ¿realmente la estamos propugnando? ¿Cuántas veces se habla precisamente de un caso en el cual ella propició esa agresión por parte del varón? Nosotros tenemos que inferir de manera clara y precisa nuevos mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de muchas mujeres. Que se pretenda justificar es bien cierto. Que tengamos diferencias biológicas también, pero un reconocimiento de las acciones que deben de emprenderse para protegerlas. Que además de considerar los factores de género, como pudiera ser la diferencia entre una mujer que tiene un hijo y el varón, y que si bien ambos pueden disfrutar de una licencia de maternidad, no menos cierto es que ella tiene que abatir precisamente esos avanzares que tiene la maternidad propia, esa recuperación de su organismo. ¿Y por qué no? Condiciones que ahora deben de cambiarse. Su trabajo, su casa, su oportunidad o chance de vida, como dicen los norteamericanos, una verdadera igualdad de género. Pero en ese sentido, claro que estamos avanzando. Ya nos habló la magistrada precisamente de tratados internacionales, el protocolo de CEDAW, ya nos habló de grandes periodos de transformación del derecho. Pero yo pregunto, ¿por qué si hemos avanzado en esa legislación seguimos teniendo mujeres muertas, como las de Juárez, mujeres desaparecidas o levantones, como pudo haber sido el caso no solo de Abril muerta, sino de Ingrid desaparecida y cuántas más? No tenemos el nombre. El feminismo en México debe de establecerse, pero no malentendido como esas violentas que agreden y dañan la propiedad ajena en nuestras calles de Reforma, Juárez o las más precoloniales del centro, en donde en lugar de ayudar y hacer valer esa voz que impera, las vemos aguerridas y vergonzosamente, como si fueran unas violentas mujeres terroristas. No debemos de permitirlo. Debemos y vivimos en un estado de derecho. Entonces hagamos valer precisamente esos grandes trabajos que tenemos. Sí, si son trabajadoras, tenemos nuestro derecho de huelga. Si quieren manifestarse, tenemos incluso una manifestación civil que nos ha servido de ejemplo. Algunos otros grandes filósofos y maestros y políticos, como pudiera ser Gandhi, Mandela, que son varones, pero que también tenemos a sus esposas que dieron margen y pauta para ayudarlos a ellos y que marcaron nuevas directrices en el ámbito político y económico. Nosotros sabemos que este feminismo tiene que transformarse, que en México, claro que tenemos que aprender a juzgar con perspectiva de género, pero no solo los jueces, no solo las juezas, que en muchas ocasiones el término no debe de cambiar. Somos jueces todos que imperamos con manera prudente el derecho y la justicia. Pero ahora tenemos que tener una determinación plena en los 3 ámbitos de competencia. El poder legislativo, que nos haga normas adecuadas, que caminen tan rápido como el derecho. Esa igualdad que debe de existir. Y no solo entre hombres y mujeres, sino incluso aquellas personas que tengan diversidad de atracción personal o de interacción sexual. Que cuántas veces vamos por la calle y si una niña nos pregunta qué es una familia,
tengamos que explicarle de manera clara, precisa y sencilla cómo ahora las familias se han transformado. Nosotros sabemos que ahora nuestra jurisprudencia se ha transformado, y no solo la nacional, sino la internacional. Mientras en México se está reconociendo el aborto en las entidades federativas y que incluso ya tenemos algunos criterios que pudieran cimentar una base superior, sabemos que en Estados Unidos este derecho ha tenido una retrospectiva en la cual la mujer ahora vuelve a considerarse una delincuente por tener un hijo no querido del cual puede desprenderse o se desprendía de acuerdo al aborto, o que podía darlo en adopción y que ahora tenemos que purgarle o en su caso incriminarla para saber por qué no quiere tener ese hijo. Recordemos esa igualdad. Los derechos no pueden ser de forma retrospectiva, sino deben de ser derechos ganados, de prospectiva y de protección. Para esa mujer, para ese bebé, que no estamos criticando esos avances, al contrario, debe de ser un bebé querido dentro de una familia, pero además protegido económica y socialmente. ¿Cuántos niños de la calle tenemos? Que esos niños no tienen parientes cercanos, que no tienen una familia, llámense tíos, padrinos, o qué sé yo, los mismos padres que abandonaron esas criaturas y que si están enfermos porque son niños de la calle, es una enfermedad social, debieran de amparar, no solo el Estado, sino ellos mismos en una protección plena. Eso es proteger con perspectiva de género. ¿Cuántos niños son adoptados? Y en ese sentido yo hablaría con nuestra magistrada en el orden, dijéramos nosotros familiar y federal, que si bien ella es nuestra magistrada en el orden local, también en el orden federal. ¿Cuántos niños se adoptan? ¿Cuántos procedimientos tenemos y de qué forma dentro de nuestra república? Unificar esos criterios, pero principalmente vigilar a nuestros niños. ¿Cuántos han sido sometidos a trata de órganos o trata de personas? La nueva esclavitud del siglo XXI no solo debe de contemplarse con la extinción de dominio, sino con otras figuras que a nivel internacional las protejan. Metodología para juzgar. Aquí, además de tener nuevas leyes, además de conocer la teoría del caso, los elementos de prueba y la persuasión para nuestra sociedad. ¿Por qué hablo de persuasión? Porque tendríamos que tener, así como la vacuna para prevenir el daño del COVID, tendríamos que tener en su caso, el cuidado o la atención para no tener niños que no fueren deseados. Las medidas preventivas a nuestros jóvenes. Una escuela que de verdad los prepare para una vinculación de la familia. Pero además de ello, decía yo, una metodología para juzgar. Es muy importante examinar el hecho en torno a todas las variables que pueden surgir. No solo el ámbito de los efectos, sino también diferenciadas natural, social y propiamente de cada individuo. En una discusión que teníamos en algún ámbito académico, un juez penal me decía, es que no podíamos detener a un sujeto que solo infringió lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Le decía, sí, compañero, pero tenemos que valorar que esas lesiones no fue un pellizco, que aún así no debería de permitirse, pero no fue un pellizco en un brazo o en una pierna, fue una lesión infringida en un cuello, que no teníamos una tentativa de homicidio. ¿Por qué no prevenir? Así como yo lo digo. Niños no deseados, vacunas para atención de la salud, también estas medidas preventivas para proteger a nuestras mujeres. Mujeres que no solo dan luz a nuestros hijos, sino que también nacen con una obligación doble de ser estudiosas y además de ser con una actividad doméstica necesaria para integrar una familia. Es muy importante que nosotros en este enfoque y análisis jurídico que hagamos como juzgadoras, incluyamos las circunstancias, la perspectiva y la percepción que debemos de tener de forma amplia. Saber si tenemos una relación de riesgo, así como en el ámbito mercantil tenemos operaciones que pudieran ser de riesgo o preventivas y tener el aviso
por cuanto a la oportunidad que pudiera haber, aquí tenemos que hacer esas medidas preventivas para evitar el conflicto. Evitar y alternar. No solo preocuparnos por el problema, sino por la solución. Tener representantes de nuestra feminidad, esos acompañantes o esas acompañantes, no solo las defensoras de oficio, sino también de mujeres que auxilien, porque cuántas veces el círculo de la violencia sigue latente y vivo. Y aquí quisiera yo presentarles precisamente el violentómetro, en donde se aprecia de manera clara, lo hizo nuestro Politécnico Nacional, aunque la idea también ya estaba en la universidad, no se había implementado plenamente. Pero veámoslo. Aquí tenemos el violentómetro y vamos tanto de lo más grave hasta lo más sencillo. Tenemos bromas hirientes y nosotros las vamos permitiendo, estamos dando base y simiente a una agresión posterior. La maestra, la magistrada Puyol, nuestra también ya doctora, porque así lo considero yo con este gran trabajo que nos presentó, nos permitió clasificar la violencia cibernética. Pero yo aquí les presento algo tan sencillo como la regla que determina esos daños que nos pueden ocasionar. El chantajear, el mentir o engañar, el ignorarnos, que es el peor castigo que alguna mujer ha sentido de su propia familia, lo conocido como la ley del hielo. El celar, cuántas veces no se les permite ni siquiera vestirse como ellas les agrade. ¿Por qué? Con tal de evitar una discusión con la pareja. Culpabilizar es que te trato mal porque tú estás dando lugar a ello. Descalificar no se diga. Nos burlamos de sus comentarios. Nosotros como mujeres debemos de alegar ese respeto, pero una alegación que no nada más debe de ser del momento, sino que se respete y que esa descalificación no exista en ninguna forma, porque somos hombres y mujeres iguales. Ridiculizar y ofender. Seamos, como lo dijo la magistrada, gordas, flacas, altas, bajas. La forma y la constitución física que tengamos, merecemos una dignidad humana. No admitamos exactamente esa humillación ni en público ni en privado. El hecho de que sean personas obesas o de cuerpo grueso no significa que dejemos de ser seres humanos. Controlar y prohibir. No podemos permitir la prohibición de una libertad que consagra nuestra Constitución. Amistades familiares y dinero. ¿Cuántas veces a las mismas hijas no se les permite ir con las madres? No se les permite acudir con familiares para poder charlar o ampliar nuestras redes sociales con tal de mantener la boca cerrada o por el riesgo de que pudiera ser. Destruir artículos personales o de valor. ¿Cuántas ocasiones hemos tenido, mi magistrada? Recordemos, artículos de nuestros hijos que en un afán la pareja destruye para lastimar a esa mujer. Manosear y caricias agresivas. Y voy de lo menos a lo más. ¿Cuántas veces se ha dado lugar y ahora nuestras niñas, nuestras jóvenes están permitiendo transgredir los límites que debieran de ser solamente permisibles por ellas y para ellas, con razón de un cariño y de un amor, no con una necesidad, dijéramos nosotros, lesiva o abusiva de la pareja? Pellizcar y arañar. Aquí retomo aquel caso que discutimos un juez penal y la suscrita, en donde yo le decía, no es lo mismo un pellizco o un araño que aquella agresión en nuestro cuello para poder privar de la vida. Empujar y jalonear en la calle bajo un estado de inconveniencia, ya se llame alcohol, ya se llame drogas. Cachetear aparentemente para hacer entrar en razón a una mujer. ¿Será necesario que no haya un razonamiento de las mujeres? Estas condiciones que estamos mencionando deben de analizarse permeablemente para determinar si existe una violencia o no. Aquí en el margen izquierdo dentro de nuestra tabla dice, no te dejes destruir. Y aquí vamos señalando esas agresiones. En el rubro azul, desgraciadamente, tenemos la clave máxima que es el asesinar, mutilar, violar, un abuso sexual o forzar a una relación
o amenazar de muerte. Amenazar con objetos o armas, a veces jugueteando, pero que ese jugueteo está faltando al respeto a la mujer. Estos casos los tenemos que determinar y tenemos que hacer patente la necesidad y el estudio. Tenemos que cuidarla y ayudarle a tener una vida plena. Considerar dentro de nuestro ámbito del juzgamiento si tienen hijos, si son de apoyo general o tenemos guarderías, si en su caso esa protección puede ser oficiosa o necesario. Pero ahora, lo más importante, vamos a otorgar a las mujeres los mismos derechos que ya disfrutan los hombres y darles la misma oportunidad de vida. Y aquí me voy a permitir precisamente de hablar la inclusión que hay de un reconocimiento a nuestras juzgadoras, aquellas que en su caso han permeado una protección con perspectiva de género y que tenemos un concurso en nuestro tribunal que se llama Fiat Justitia, en el cual a las juzgadoras que protegen derechos humanos en primer lugar, perspectiva de género o grupos vulnerables son reconocidas y enarboladas. No solo mujeres, sino varones, porque en este caso inclusivo también los tenemos señalados. Hoy se garantizan las oportunidades igualitarias de acceso y promoción, no solo en el juzgar, sino también dentro de nuestro ámbito judicial. Todavía no tenemos una igualdad, no tenemos mitad de jueces varones y mitad de mujeres. Sin embargo, ya tenemos esa perspectiva, ese techo de cristal del cual se hablaba, ya podemos pasar y poder seguir en ese eslabón de oportunidades. En el caso personal, les puedo decir que tuvimos una paridad, 5 magistrados varones y 5 magistradas mujeres, las cuales tuvimos que pasar un entramado de exámenes complicados, difíciles, pero satisfactoriamente reconocidos por nuestra sociedad, por los 3 poderes, pero principalmente por nosotros, para llegar a ese estatus igualitario. Por cuanto al protocolo de juzgar con perspectiva de género, tenemos ya un trabajo realizado, ya de acceso para todos y todas. El justiciable puede entender y conocer sus derechos, no solo los de la Constitución, sino también la justificación y su marco jurídico. Saber que ya tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que también tenemos a la comisión que puede estudiar esas desigualdades que ya una mujer desaparecida puede hacer precisamente a través de sus familiares, la ocurrencia de una verdadera búsqueda y necesidad dentro del marco conceptual de igualdad. Además, tenemos otros pactos que nos apoyan, como lo dijo la magistrada, ahora es un marco jurídico abierto y pleno, en el cual nosotros vamos a tener que avanzar. Pero no quiero cansarlos, ha sido muy emotivo este trabajo, pero lo único que les puedo decir es uno, ¿por qué juzgar con perspectiva de género? Porque necesitamos incluir, así como a los niños, a las mujeres, y a las mujeres con discapacidad, y a las mujeres en edad o tercera edad, o edad madura, o la edad necesaria para poder tener una atención y cuidado especial. Pero además de ello, no solo esas mujeres que son vulnerables por discapacidad o por su estado de edad, sino también aquellas mujeres que son susceptibles a la violencia, como ya lo analizamos, y que en ocasiones ellas mismas no se han dado cuenta que son manipuladas para ser explotadas. 2, ¿cuándo y quiénes deben de juzgar con perspectiva de género? Todos los juzgadores, varones, hombres y damas, mujeres. Todos, baste el nombre que ustedes quieran designar, pero todos tenemos que aplicar los derechos humanos, la convencionalidad y el control difuso de la ley para poder ajustar nuestros derechos a una mejor necesidad y al pro persona, que es la protección del individuo. ¿Cómo juzgar con perspectiva de género? Aquí me voy a permitir dar lectura a algunos aspectos que pude sobresalir del protocolo. 1, determinación de los hechos e interpretación de la prueba.
Establecimiento de un derecho aplicable de manera general y especial. Una argumentación de vida. A veces nuestros abogados son cortos, son en su caso imprecisos del punto. No debemos de dar lugar a duda, sino al contrario, precisión en la argumentación. Recordemos, no es difícil. Principio, desarrollo y fin y conclusión. 4 puntos que todos sabemos desde la primaria o desde el ámbito profesional. Después de la argumentación, la reparación del daño. Recordar que merecemos un resarcimiento, una pensión o una indemnización respecto del daño ocasionado. Siguiente punto, cuestiones previas al proceso. Son las medidas de protección inmediatas y urgentes que el juez debe de considerar para cuidar a esa mujer. Una mujer que requiere del apoyo de las demás y del Estado para seguir viva. Siguiente punto. La verificación de caso por caso. Decía yo, no podemos hablar de una generalidad, sino tenemos que hablar del particular caso que estemos juzgando para poder determinar las cuestiones previas y el fondo del asunto. Determinación de los hechos e interpretación de la prueba, para mí es la fortaleza plena, en donde tenemos que entender, como les digo muchas ocasiones a los compañeros y alumnos, qué es lo que sucedió en la película, en la historia de vida de esa mujer, para saber por qué está sufriendo o por qué está bajo esa tesitura. Tenemos una mujer que mató al marido que había violentado varias ocasiones a su hija, y no a una, a 2 o 3, y que ella en un arranque de amenaza, porque él quería que ella no tuviera pareja y ella estaba encontrando una alternativa de vida, la amenazó. Y ella, desesperada, la madre, hizo lo que muchas, creo yo, pudiéramos hacer estando bajo ese acorralamiento de vida. Pensar que nuestra hija sea libre y que pueda ser feliz, creo que a todas nos llevaría a la misma consecuencia. Sin embargo, el razonamiento debe de ser pleno. No podemos llevar al extremo del ojo por ojo y diente por diente, sino todo lo contrario. Tenemos que ayudarla para que no llegue a esos extremos. Determinación del derecho aplicable, tendremos que ver tanto las sentencias internacionales como las nacionales, observaciones de los comités y consejos, la asesoría y la concepción de cada marco normativo aplicable. Una visión estereotípica o sexista del sujeto o del cómo puede ser considerado. Y una estrategia jurídica para poder contrarrestar una norma discriminatoria si así existe. Esto es muy importante, destruir un paradigma mal hecho y aplicar a nuestra mujer la mejor oportunidad de vida. También una argumentación que vaya de lo sencillo, que nosotros le decimos, a lo complejo, pero que esa complejidad no destaque para ser inatendible o inentendible el por qué vamos a ser juzgados. Llámense hombres, llámense mujeres. Acudir a los análisis de género contenidos en una sentencia, incluso de otros países. Tenemos ejemplos de aplicación de la norma que pudieran ser discriminatorias y cuáles podemos aplicar de manera vinculativa. En cuanto a la violación sexual a mujeres, recordar no solo la legislación especial que tenemos, sino también la legislación aplicable en el desarrollo de la libre personalidad, la legitimidad de la intimidad y la propia imagen, identidad personal sexual y sobre todo el derecho a la salud. Con eso termino mi gestión hablando solo, como lo dijo la magistrada. Para terminar, la reparación del daño. Tenemos que cuantificar debidamente el daño que se le ocasiona y no solo meramente un daño material, sino psicológico, incluso, como siempre lo he enarbolado, la oportunidad de vida que le estamos privando. Y eso es todo, compañeros. Ojalá y el protocolo para juzgar con perspectiva de género esté al alcance de todos y todos tengamos interés en estudiarlo. Gracias y un abrazo por este día, que a todos nos ayuda y nos hace pensar por qué somos abogados y para qué estamos en este mundo. Muchas gracias. Mi querido doctor. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues toda la razón, ambas
magistradas, de verdad, nos hacen reflexionar en lo personal el trabajo que realizamos como profesionales del derecho y que esto pues nos tiene que llevar precisamente pues a hacer algo, ¿no? Hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados, no estar viendo cómo se está derrumbando, está avanzando el feminicidio, están avanzando bastantes cosas en perjuicio y que lógicamente pues se tienen que realizar ajustes, ¿no? Y ajustes como los que usted dice, la inclusión muy grande, es muy loable que cada vez que se ve a una mujer al frente de algún puesto, de algún órgano jurisdiccional, de algún cargo público, pues es aplaudible, porque de verdad que se ve cómo se ha ido quitando ya ese sesgo que se tenía de hace años, ¿no? Nos falta mucho seguramente, sí, claro, y leyes más perfectibles, claro, ya tenemos pues algunos estados ahí punteros que han ido avanzando mucho en estos temas, ¿no? Ya la maestra nos comentaba por ahí la ley Olimpia, Ingrid, pero nos faltan muchas voces, nos faltan muchas cosas que podemos nosotros sumarnos para poder realizar precisamente pues acciones en beneficio pues de la inclusión de la mujer, ¿no? Creo que esa es la reflexión que nos invitan en ambas pláticas y que lógicamente, bueno, pues nosotros haremos también lo propio porque pues a través de nuestra profesión, que es una de las más importantes para poder estabilizar este tipo de temas, ya sea pues en el legislativo, en el judicial con ustedes o en el ejecutivo, creo que se deben de aportar medidas que satisfagan precisamente esas necesidades que cada día se presentan en nuestra sociedad. Pues de verdad, muchísimas gracias a ambas, muchísimas gracias, es todo un honor haber pues tenido de esta forma nuestra celebración del 12 de julio, el Día del Abogado, como decía usted, 56 años que se están cumpliendo con la instauración aquí en nuestro país y que bueno, pues esto sea una celebración más, no es una fecha conmemorativa, diario lo tenemos que estar celebrando, ¿con qué? Con nuestras acciones. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, de nuestra parte, entregarle su constancia de participación digital a ambas expositoras, primeramente a la maestra, a la doctora Rebeca Florentina Puyol Rosas, precisamente por haber participado el día de hoy aquí en la barra de profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Magistrada, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por hacernos este espacio en su agenda. Y de igual forma, David, a también, usted. no, al contrario, igualmente a la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, maestra, sabe que hay un gran aprecio por usted, por ambas, y que lógicamente pues esto nos lleva a que cada día pues crezcamos más, podamos compartir el conocimiento y podamos permear en toda nuestra sociedad y sobre todo en los profesionistas que nos dedicamos al derecho. Muchísimas gracias a todos, compañeros, que Dios los bendiga, felicidades nuevamente y sigamos gozando de este día. Gracias, magistradas. Que Dios Gracias. las bendiga. Felicidades. Hasta luego. Un abrazo Gracias. a la distancia. Un abrazo para ambos. Hasta luego, María de los Ángeles también. Gracias, magistrada. Igualmente para todos. Maestra Mariana, Gracias. y a todos los compañeros. Muchas felicidades en este día. Gracias, Que sea igualmente. satisfacción.